Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Kerem, y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco, las palabras que dejaron a todos en shock sobre Hande Erçel. Sí, Hande, la amada Hande, la que nos enamora con su talento y su belleza, la que protagoniza series que nos tienen pegados a la pantalla. ¿Qué fue lo que causó tanto revuelo? ¿Qué se dijo? ¿Y cómo reaccionó el mundo? Prepárense porque esto está que arde. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo y créanme, no se van a arrepentir. Aquí encontrarán análisis de series turcas, chismes jugosos del mundo del espectáculo y mucho más. Así que, ¿listos para descubrir qué pasó con Hande? ¡Vamos allá! Hande Erçel, para los que aún no la conozcan, es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, Güneşlikler y Sen Kalkam, entre muchas otras. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un icono, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Tiene millones de seguidores en redes sociales, es imagen de marcas importantes y cada paso que da, cada foto que publica, es noticia. Pero detrás de ese brillo, como en cualquier persona, hay una vida privada, emociones y momentos que pueden ser vulnerables. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde las palabras pueden tener un impacto devastador. En el mundo del espectáculo, donde la opinión pública es tan influyente, un comentario malintencionado, una declaración fuera de contexto, puede convertirse en una tormenta mediática. Y eso es lo que de alguna manera sucedió con Hande. Todo comenzó con, bueno, mejor les cuento paso a paso. Y para que entiendan el contexto, es crucial que sepan que la vida personal de Hande siempre ha sido de interés público. Sus relaciones, sus amistades, sus decisiones, todo es motivo de especulación y debate. Y como es de esperar con tanta exposición, no todos los comentarios son amables. El primer momento de tensión llegó con una entrevista. Sí, una simple entrevista. Pero no una entrevista cualquiera. Era una entrevista en vivo con un presentador famoso, y Hande estaba visiblemente nerviosa. Los fans notaron algo raro, una incomodidad que no era habitual en ella. Y en ese contexto el presentador soltó una serie de preguntas que, seamos honestos, no eran del todo apropiadas. Las preguntas giraban en torno a su vida sentimental, su relación con, y sobre los rumores que circulaban sobre su carrera. Hande intentó responder con diplomacia, con amabilidad, pero era evidente que las preguntas la estaban poniendo en aprietos. Y ahí fue cuando el presentador, sin pensarlo mucho, soltó la frase que lo cambió todo, una frase que resonó en todo Turquía y más allá de sus fronteras. La frase fue: ¿es cierto que has cambiado tu personalidad para agradar a? Imagínense. La pregunta insinuaba que Hande, una mujer independiente, talentosa y exitosa, había modificado su forma de ser para encajar en la vida de otra persona. La acusación de perder su autenticidad, de dejar de ser ella misma, de sacrificar su personalidad, fue como una puñalada directa al corazón de sus fans. En ese momento el estudio se quedó en silencio. Hande se quedó petrificada, con una expresión de shock en su rostro. El presentador, al darse cuenta del impacto de sus palabras, intentó suavizar el momento, pero ya era demasiado tarde. La chispa estaba encendida. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se llenaron de mensajes sobre el tema. Los fans de Hande, enfurecidos, defendieron a su ídolo con uñas y dientes. Acusaron al presentador de machismo, de falta de respeto y de intentar humillar a Hande en público. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. El tema se convirtió en noticia de primera plana. Artículos, análisis, debates, todos hablando sobre la frase del presentador, la reacción de Hande y el impacto en su imagen. La polémica estaba servida. Pero, ¿cómo reaccionó Hande? Esa es la pregunta del millón.
Después del shock inicial, Ande demostró una vez más su fortaleza y su profesionalismo. No se refugió en el silencio. Decidió responder a su manera. A través de sus redes sociales, Ande publicó un mensaje sutil, pero contundente. Publicó una foto suya radiante, sonriente, con un mensaje que decía algo así como: soy dueña de mi vida, de mis decisiones, de mi felicidad. Y nadie, absolutamente nadie, puede cambiar eso. Con ese mensaje, Ande envió un mensaje claro y directo, que no iba a permitir que nadie cuestionara su autenticidad ni su valía. Demostró que, a pesar de las críticas, se mantiene firme en sus principios y en su amor propio. Fue un gesto de empoderamiento que resonó en millones de personas. Pero la historia no termina ahí. La polémica continuó durante semanas. El presentador intentó disculparse, pero sus palabras no fueron suficientes. La opinión pública mayoritariamente se puso del lado de Ande. El incidente sirvió para poner de manifiesto la presión a la que están sometidas las mujeres en el mundo del espectáculo y la importancia de proteger su imagen y su bienestar emocional. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que las palabras tienen poder. Que un comentario o una frase puede tener consecuencias enormes. Aprendimos que la autenticidad es un tesoro que debemos proteger. Y aprendimos que Ande Ercel es una mujer fuerte, resiliente y con una determinación admirable. Pero la historia no termina aquí. Quiero decir, el impacto de esto se sintió en muchos aspectos. Por ejemplo, muchas mujeres, inspiradas por la respuesta de Ande, comenzaron a hablar sobre las expectativas sociales que se imponen a las mujeres, sobre la necesidad de ser fieles a sí mismas y sobre la importancia de defender sus propios valores. También, el incidente generó un debate sobre la ética en el periodismo y la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de tratar temas sensibles, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Y por supuesto, el incidente impactó en la imagen del presentador. Su reputación sufrió un golpe, y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus palabras. Ande, por su parte, salió fortalecida de esta experiencia. Su imagen se vio reforzada, su popularidad aumentó y demostró, una vez más, que es mucho más que una cara bonita. Es una mujer con carácter, con valores y con una gran capacidad para afrontar la adversidad. En resumen, todo este asunto nos dejó claro que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser armas muy poderosas. También nos demostró la importancia de la empatía, del respeto y de la autenticidad. Y nos recordó una vez más que Ande Ercel es una mujer a la que admirar y respetar. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendieron las palabras que dejaron a todos en shock? ¿Qué opinan de la reacción de Ande? Me encantaría leer sus comentarios. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de todo lo que pasó, y que hay muchos más detalles que podríamos explorar. Pero por ahora, creo que ya hemos cubierto lo esencial. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me hace muy feliz saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, compartiendo mi pasión por las series turcas y el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de Ande, de la situación, y de todo lo que hemos hablado. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Déjenmelo saber. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola, hola, amantes de las series turcas y del drama. Kerem al habla, estoy de vuelta con otro vídeo explosivo, otro análisis profundo, y otro chisme jugoso que les va a encantar. Hoy, como ya saben por el título y por la intro, vamos a desentrañar el escándalo que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco, las palabras que dejaron en shock a todos sobre Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de Hande. ¿Cómo no serlo? Es talentosa, hermosa, carismática, una verdadera estrella. Y precisamente por eso, cuando se ve envuelta en una polémica, todos prestamos atención.
Queremos saber qué pasó, cómo reaccionó, y cómo esto afectará su carrera y su imagen. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Es gratis y me ayuda un montón. Aquí encontrarán análisis de series, chismes de celebridades, y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse, activen la campanita, y prepárense para el chisme. *** Andercel, un icono bajo el fuego cruzado ***. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno Andercel, permítanme refrescarles la memoria. Hande es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Ha protagonizado series que han conquistado el mundo como Love is Inde, Ergunesinglar y Senkalkam. Su belleza, su talento actoral y su innegable carisma la han catapultado al estrellato. Pero la fama tiene un precio. Y en el caso de Hande ese precio incluye una exposición mediática constante, una vida personal sometida a escrutinio público y una lluvia constante de comentarios, tanto positivos como negativos. Y es en este contexto de alta presión donde las palabras, a veces, pueden convertirse en armas. En el mundo del espectáculo, la opinión pública es el oxígeno que alimenta la fama. Los fans, los medios de comunicación, las redes sociales, todos juegan un papel crucial en la construcción y el mantenimiento de la imagen de una celebridad. Y por desgracia, no todos los comentarios son constructivos. Algunos son malintencionados, otros son simplemente desinformados, y otros, como veremos, pueden ser directamente hirientes. *** El escenario, una entrevista que cambió todo ***. El punto de partida de esta historia fue, como suele ser, una entrevista. No una entrevista cualquiera, sino una entrevista en vivo transmitida a nivel nacional, con un presentador muy conocido en Turquía. El ambiente en el estudio era tenso y Hande visiblemente no se sentía cómoda. Se notaba nerviosa, un poco a la defensiva. Algo no cuadraba. Las preguntas desde el principio fueron un tanto invasivas. Se centraban en su vida sentimental, en su relación con, y en los rumores que circulaban sobre su carrera. Hande intentaba responder con diplomacia, con elegancia, tratando de evitar caer en la trampa de las polémicas. Pero el presentador, persistente, continuaba presionando. Fue entonces cuando el presentador, en un momento de aparente descuido, soltó la frase que lo cambió todo. Una frase que resonó en todo el país y que se convirtió en el centro de un huracán mediático. ***, la frase que detonó la tormenta, perdiendo la autenticidad, ***. La frase, para ser exactos, fue: ¿es cierto que has cambiado tu personalidad para agradar a? Impactante. La pregunta era una acusación directa, una insinuación velada de que Hande, una mujer exitosa e independiente, había modificado su forma de ser, sus gustos, sus decisiones, para encajar en la vida de su pareja. La implicación era clara: Hande había perdido su autenticidad, había dejado de ser ella misma, en aras de una relación. La pregunta cayó como una bomba en el estudio. El silencio fue absoluto. Hande se quedó paralizada, con una expresión de incredulidad y luego de profunda tristeza. El presentador, al darse cuenta del impacto de sus palabras, intentó disculparse y suavizar el momento, pero ya era demasiado tarde. La mecha estaba encendida. ***, la explosión en las redes sociales, defensa y furia ***. Las redes sociales no tardaron en explotar. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se llenaron de mensajes sobre el tema. Los fans de Hande, furiosos, salieron en su defensa. Acusaron al presentador de machismo, de falta de respeto, y de intentar humillar a Hande en público. Los hashtags se multiplicaron, las tendencias se dispararon. #Hande está con nosotros, #no te rindas Hande, #basta de machismo en los medios, fueron algunos de los lemas que inundaron las redes sociales. Los fans no solo defendían a su ídolo, sino que también denunciaban la constante presión que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo y la necesidad de proteger su integridad y su autenticidad. Las críticas al presentador fueron implacables. Se le acusó de ser insensible, de buscar el sensacionalismo a expensas del bienestar de Hande y de perpetuar estereotipos machistas. La reputación del presentador, que ya tenía algunos antecedentes polémicos, sufrió un duro golpe.
Asterisco asterisco la reacción de Ande, fortaleza y empoderamiento asterisco asterisco. Después del shock inicial, Ande demostró una vez más su entereza y su profesionalismo. No se refugió en el silencio ni en el aislamiento. Decidió responder, pero a su manera. Eligió no entrar en el juego de la polémica, sino enviar un mensaje claro y contundente. A través de sus redes sociales, Ande publicó una foto suya, radiante, sonriente, con un mensaje que decía algo así como: «Soy dueña de mi vida, de mis decisiones, de mi felicidad. Y nadie, absolutamente nadie, puede cambiar eso». Este mensaje fue un claro mensaje de empoderamiento. Ande estaba diciendo que no iba a permitir que nadie, ni siquiera un presentador de televisión, cuestionara su valía ni su autenticidad. Estaba reafirmando su independencia, su fuerza y su amor propio. La respuesta de Ande fue aplaudida por sus fans y por muchas personas que, sin ser necesariamente seguidoras suyas, se sintieron identificadas con su mensaje. Fue un acto de valentía y de dignidad, una declaración de principios que resonó en todo el país. Asterisco asterisco el eco de la polémica, debates y reflexiones asterisco asterisco. La polémica no se detuvo ahí. Continuó durante semanas, alimentando debates y generando reflexiones en distintos ámbitos. Los medios de comunicación se hicieron eco del incidente, analizando cada detalle, cada reacción, cada comentario. Se generó un intenso debate sobre la ética en el periodismo y la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de tratar temas sensibles, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Se cuestionó la necesidad de buscar el sensacionalismo a expensas del bienestar emocional de las personas, y se subrayó la importancia de tratar con respeto y empatía a las celebridades. El incidente también puso de manifiesto la presión constante a la que están sometidas las mujeres en el mundo del espectáculo. Se habló sobre las expectativas sociales que se imponen a las mujeres, sobre la necesidad de ser fieles a sí mismas, y sobre la importancia de defender sus propios valores y principios. La polémica sirvió para visibilizar la necesidad de un cambio cultural, de un cambio en la forma en que los medios de comunicación y la sociedad en general tratan a las mujeres. Se habló sobre la importancia de romper estereotipos, de combatir el machismo, y de crear un entorno más respetuoso y empoderador para las mujeres. Asterisco asterisco las consecuencias, la imagen del presentador y el empoderamiento de Ande asterisco asterisco. Como era de esperar, el presentador tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus palabras. Su imagen sufrió un golpe considerable, y tuvo que hacer frente a una avalancha de críticas y de rechazo. Intentó disculparse, pero sus palabras no fueron suficientes para calmar la tormenta. Su credibilidad quedó seriamente dañada, y su carrera profesional se vio afectada. Por otro lado, Ande salió fortalecida de esta experiencia. Su imagen se vio reforzada, su popularidad aumentó aún más, y demostró una vez más que es una mujer con carácter, con valores, y con una gran capacidad para afrontar la adversidad. El incidente paradójicamente sirvió para consolidar su posición como un ícono, no solo de la belleza y el talento, sino también de la fuerza y la resiliencia. Ande, lejos de dejarse vencer por la polémica, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje positivo y empoderador a sus seguidores y al público en general. Utilizó su plataforma para hablar sobre la importancia de la autoestima, del amor propio, y de la necesidad de ser fieles a uno mismo. Asterisco asterisco el legado, palabras con poder y la autenticidad como tesoro asterisco asterisco. En resumen, este incidente nos dejó varias lecciones importantes. Asterisco 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 las palabras tienen poder asterisco asterisco un comentario, una frase, puede tener consecuencias enormes, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la opinión pública es tan influyente. Asterisco 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 la autenticidad es un tesoro asterisco asterisco debemos proteger nuestra autenticidad, ser fieles a nosotros mismos, y no permitir que nadie nos cambie ni nos haga sentir menos valiosos. Asterisco 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 la empatía y el respeto son fundamentales asterisco asterisco es importante tratar a los demás con respeto, especialmente a las figuras públicas, y evitar comentarios que puedan causar daño o sufrimiento. Asterisco 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 Ande Ercel es un ejemplo a seguir asterisco asterisco Ande demostró ser una mujer fuerte, resiliente y con una admirable determinación. Su respuesta a la polémica fue un ejemplo de empoderamiento y de valentía. Este incidente nos recordó que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser armas muy poderosas. También nos demostró la importancia de la empatía, del respeto y de la autenticidad.
Y nos recordó una vez más que Hande Erçel es una mujer a la que admirar y respetar. *** El impacto en la sociedad, un llamado al cambio ***. El impacto de este episodio trascendió el mundo del espectáculo y llegó a la sociedad en general. Se generó un debate sobre la importancia de la igualdad de género, el respeto a la individualidad y la necesidad de romper con los estereotipos machistas. Muchas mujeres, inspiradas por la respuesta de Hande, se sintieron motivadas a hablar sobre sus propias experiencias, sobre las presiones sociales que enfrentan y sobre la necesidad de ser fieles a sí mismas. Se crearon foros de discusión, se organizaron campañas en redes sociales y se promovió la conversación abierta sobre estos temas. El incidente sirvió como un catalizador para un cambio cultural, para una mayor conciencia sobre la importancia de la igualdad y el respeto a la diversidad. Se fomentó la reflexión sobre cómo los medios de comunicación y la sociedad en general pueden contribuir a crear un entorno más justo y empoderador para todos. *** El futuro de Hande, ¿qué sigue? ***. Después de este episodio, Hande Erçel ha continuado su exitosa carrera. Ha seguido protagonizando series, participando en eventos y siendo imagen de importantes marcas. Su popularidad sigue en aumento y su base de fans es cada vez más grande y leal. Hande ha demostrado ser una mujer resiliente, con una gran capacidad para afrontar la adversidad. Ha aprendido a protegerse de las críticas y a mantener su autenticidad. Ha utilizado su plataforma para enviar mensajes positivos y empoderadores, y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas. En el futuro, Hande seguirá siendo una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Seguirá brillando en su trabajo y seguirá utilizando su voz para hablar sobre temas importantes y para inspirar a sus seguidores. ***. Conclusión, un vídeo que deja huella ***. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre las palabras que dejaron a todos en shock sobre Hande Erçel. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan reflexionado sobre la importancia de la autenticidad, el respeto y la empatía. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les sorprendieron las palabras del presentador? ¿Qué opinan de la reacción de Hande? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y cualquier otra información que quieran compartir. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco. Hasta pronto. Y recuerden, sean siempre auténticos.